Ya sí. Disculpa los problemas técnicos. Como estaba diciendo, y ahora el micrófono, buenos días. Lo primero es presentarme, soy Manuel Jiménez, aunque en el programa ponga que soy GIASA, muchos me conocéis de aquí, sabéis que no soy GIASA, soy un consultor externo que colaboro habitualmente y fundamentalmente en proyectos de desarrollo tecnológico asociados a procesos. Y dentro de esta colaboración pues está el proyecto piloto que venimos a presentar, el levantamiento de datos de catastro para ubicaciones técnicas. Un poco como introducción, decir que este proyecto viene dentro de un demostrativo que nosotros decidimos hacer para evaluar la capacidad de las tecnologías de ESRI en un momento en el que en GIASA pues, se está evaluando y se tomaron decisiones sobre qué línea seguir, si continuar con la línea del GIS en el que se estaba utilizando o pasar a una tecnología de ESRI, ¿no? Entonces, este proyecto sirvió como demostrativo para esta evaluación de tecnologías y, lógicamente, para una finalidad que nosotros llevábamos mucho tiempo y estábamos muy interesados en afrontar, ¿no? Como es la asignación de las referencias catastrales a lo que llamamos en GIASA ubicaciones técnicas y que, bueno, como todos aquí sabéis, pues no deja de ser pues lo que llamamos el puente contador o lo que viene siendo el nexo de unión entre lo que son nuestras redes y lo que es la red del cliente y donde instalamos nuestros contadores, ¿no? Entonces, digamos, este era el fin fundamental del proyecto piloto. Lo que pasa es que, lógicamente, una vez ya que se va a hacer un trabajo que teníamos claro que requería una visita a campo de las instalaciones, pues ya íbamos a aprovechar para otros objetivos secundarios como son hacer una toma de datos de toda aquella información que, bueno, que realmente no disponíamos de ella, como puede ser, por ejemplo, la situación, el estado en el que se encuentra cada una de las ubicaciones, reportajes fotográficos, que tampoco disponíamos de ellos, en fin, una serie de informaciones auxiliares que queríamos aprovechar para tomar y para incorporar en el sistema de información geográfica. Igualmente, ya que se hace esta visita de campo y aunque realmente todos aquí que nos dedicamos al sector del agua, todos tenemos dentro de nuestras empresas unas tareas proactivas de detección de fraude en base a inspecciones, en base a una serie de análisis de consumos, también queríamos aprovechar esta visita para ver si detectábamos algún fraude adicional a los que nuestros procesos tradicionales pues detectaban, ¿no? Y, por supuesto, por último, tomamos la decisión de no incorporar dentro de lo que son los trabajos de campo la información que ya teníamos de las ubicaciones técnicas que están sin contrato, porque muchas veces, al no tener un contrato, teníamos ciertas dudas sobre si esas ubicaciones técnicas eran correctas, no eran correctas, estaban todas, no estaban todas. Entonces, ante la duda de si poníamos todas o no poníamos todas, decidimos no incorporar ninguna y que fuera el equipo del campo, al encontrar inmuebles sin contrato, el que diera de alta esa ubicación y ya tuviéramos desde cero una información real y fiable, ¿no? Cuando abordamos este proyecto, el roadbook, como se viene llamando, de la implantación fue, ante todo, diseñar una metodología, un diseño teórico de una metodología en que, combinando sistemas de información geográfica y combinando esa toma de datos en campo, esa tecnología de toma de datos en campo, pudiéramos conseguir los objetivos. Y una vez que diseñamos la metodología, absolutamente teórica, pues comenzamos con la ejecución de un proyecto piloto para la verificación de la metodología. En un ámbito de aplicación que fuera no muy extenso para que tuviera el carácter de piloto, pero que sí fuera lo suficientemente representativo de las distintas tipologías de clientes que tiene GIASA y que nos sirviera para extrapolar resultados. Lógicamente, un proyecto piloto, la parte fundamental es verificar los resultados desde dos puntos de vista. Verificar si esa metodología teórica que habíamos diseñado pues tiene su sentido, su aplicación, y también en vista a una futura o una posible implantación a todo el entorno de GIASA, pues comprobar los ratios de productividad de los trabajos de campo, de los trabajos de gabinete y, por supuesto, alcance económico y si compensa o no compensa el alcance económico con los resultados que obtenemos. Entrando ya un poco a nivel de metodología, la metodología se compone de 4
fases, por llamarlo de alguna forma, un preproceso, una preparación de todo el equipo de campo, toda la infraestructura tecnológica, en sí lo que es la toma de datos en campo y la parte de postproceso de gabinete de dichos datos. Aunque no está aquí puesto, para que os hagáis una idea, originalmente nuestra planificación era en las dos primeras fases, preproceso y preparación del equipo de campo, tardar un mes, o sea, en un mes desde el inicio del proyecto hasta los 30 días exactos, queríamos tener ya todo resuelto, en la línea de lo que Antonio venía comentando, de proyectos rápidos que se ejecutan de forma rápida y que empezamos a trabajar y consiguiendo resultados rápidos, ¿no? La toma de datos en campo estaban previstos en torno en los 2-3 meses, dependiendo de la productividad, se podía llegar a extender un poco más, y todas las labores de postproceso pues se hacen simultáneamente a la toma de datos en campo. A la vez que se van tomando datos en campo, se va haciendo el postproceso y el análisis de eso. En el preproceso, que es quizás uno de los aspectos clave de esta metodología, hacemos 3 cosas importantes. La primera es lógicamente, coger nuestras ubicaciones técnicas y pasarle un geoproceso de georreferenciación, en el que en base a la dirección postal le damos, y a un callejero, le damos coordenadas X. Estamos trabajando en el sistema WGS84, ¿no? Una vez que tenemos esta georreferenciación, hay que tener en cuenta que nosotros ya disponíamos de una capa de coordenadas X que se tomaba automáticamente de los equipos de lectura de contadores. Pero decidimos no utilizarla por 2 razones. El GPS real de estos equipos pues no nos daba una fiabilidad, por un lado. Por otro lado, la fiabilidad era nula cuando estamos hablando de batería de contadores, porque ya realmente tomaba, pues, cuando estaba dentro, tomaba una posición que no tiene nada que ver, y nos pareció más razonable hacer una georreferenciación. En segundo lugar, lo que hacemos es coger de catastro, ahora mismo de lo que es la parte pública de la web, recoger toda la cartografía base catastral del ámbito de aplicación y preparar esa cartografía y montarla en una capa, al igual que hemos montado la capa de ubicaciones técnicas. Y una vez con ambas capas, cruzándolas, mediante otro geoproceso de map matching, hacemos una preasignación de referencias catastrales de una ubicación técnica a la referencia catastral más cercana. Lógicamente, como sabéis, el shapefile la capa de catastro, tan solo están las parcelas, a nivel de parcela, no está la entidad a nivel de bien catastral, están los 14 dígitos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es asignar y acercarnos a la parcela más cercana. ¿Qué es lo que ocurre? Si esa parcela no tiene división horizontal, con lo cual solamente tiene un bien inmueble, pues directamente le asignamos, en esta preasignación le asignamos los 20 dígitos de la referencia catastral completa. Si se trata de un edificio o de otro tipo de inmueble, por ejemplo, hay algunas parcelas que tienen casas pareadas, pues bueno, pues entonces tienen 2 bienes inmuebles. Pues lo que le hacemos es la asignación de los 14 dígitos de la parcela, de forma que sirva con toda esta información y esta preasignación le sirva a los equipos de campo para ya no ponerse a buscar, sino verificar si esa referencia catastral propuesta es la adecuada o si no corregirla y ponerle la nueva. Una vez que tenemos toda la información, digamos, de base, hacemos una preparación del equipo de campo. El equipo de campo parte de una parametrización de collector, para que los operadores de campo tengan una herramienta, digamos, fácil de utilizar. Estamos hablando que son inspectores, tienen una importante cualificación, pero bueno, necesitábamos una herramienta que fuera fácil de utilizar y que tuviera una gran productividad. Cargamos en ArcGIS Online las capas y hicimos todas las parametrizaciones de los web maps. En concreto tenemos 2 web maps, uno para trabajo de campo y otro para administración. Y con todo eso preparamos todo un equipo tecnológico. Estamos muy contentos de la elección. Es una tablet Android rugerizada de 8 pulgadas, muy manejable, muy fácil de utilizar. Y dentro del equipo de campo inicialmente y dentro de la metodología, que es importante, teníamos previsto utilizar un GPS de precisión submétrica, un GPS diferencial. Dentro de todas las pruebas de campo y que se hicieron antes de poner en producción el sistema, nos dimos cuenta que el GPS de precisión no nos aportaba un carácter diferencial, en el sentido de no nos proporcionaba más precisión.
porque básicamente teníamos una referencia muy clara, que son las lindes de las parcelas. Tenemos una línea de las parcelas con una precisión, puedo decir que es la referencia, y tenemos un GPS que, aunque no sea de precisión, sí me dice cuál parcela es la que tengo delante, aparte de la georreferenciación. Con lo cual, en una pantalla de 8 pulgadas, teniendo dos lindes bastante cercanas, yo puedo perfectamente, con un puntero, colocar. De hecho, en las pruebas posteriores, y haciendo contrastes con el GPS de posición, el haberlo utilizado no hubiera, en todas las pruebas que hemos hecho, no hubiera aportado nada. Y sin embargo, ralentizaba mucho por los problemas de cobertura del satélite que capta la corrección diferencial, por un problema importante. Entonces, con esta digamos, tableta y con georreferenciación, pues se hizo la toma de datos en campo. Simultáneamente, cada semana, se descarga la información a ArcGIS-Online de campo y se hace todo el postproceso. Pues el análisis de la información, comprobamos si hay algún tipo de observaciones, comprobamos si el operador de campo ha tomado toda la información bien, y se valida finalmente el trabajo de campo. Y por supuesto, al final de todo lo que es el proceso, sin duda un análisis de resultados, tanto para la verificación de la metodología como desde el punto de vista de los rendimientos y cómo ha ido el trabajo. El alcance de este piloto decidimos que fuera un municipio importante de los servidos por GIASA, en este caso fue Aljaraque, y lo centramos en el casco urbano y todas las construcciones unifamiliares anexas y sin tener en cuenta polígonos industriales. Inicialmente, en la base de datos, el primer dato era que íbamos a tener que tomar datos de algo más de 4.300 ubicaciones técnicas para unos 5.300 referencias catastrales. Estamos hablando de 5.400 ya bienes inmuebles, ¿no? Al principio nos chocaba un poco esta discrepancia de 4.300 para 5.300, pero al final era bastante claro, ¿no? Porque durante la ejecución nos dimos cuenta que hay muy poca incidencia, y ya me salto la primera parte, muy poca incidencia en la asignación de una serie de usos de tipo de parcelas, como son los aparcamientos y almacenes, como son las obras de urbanización y jardinería, y son muchísimos bienes inmuebles que no tienen en principio asociado un punto de suministro. No, son inmuebles a los que nosotros no vamos a llegar prácticamente nunca con agua. De hecho, la mayoría son algún almacén dentro de lo que es la categoría para aparcamiento y almacenes, y algún jardín importante municipal, al final 45 ubicaciones técnicas para casi 1.000 referencias, ¿no? Nosotros, además, dentro de la ejecución nos dimos cuenta que había un pequeño error, unas 170 ubicaciones técnicas no formaban parte del entorno porque las cargamos erróneamente, y lo que sí es importante es que detectamos 236 nuevas ubicaciones técnicas de las que no teníamos contrato y queríamos hacer una toma de datos. Que hay información que sí podíamos tener, pero al no tenerla contrastada preferimos tener eso. También destacar durante la ejecución, y ahora lo sacamos en los resultados, que hemos tenido muchas dificultades, y hay muchas dificultades en la asignación de referencias catastrales a todo lo que son oficinas y establecimientos comerciales, fundamentalmente por el tipo de denominación que se le pone a estos bienes inmuebles, que no te da ningún tipo de dato que te permita definir cuál es un comercio y cuál es otro. No hay ninguno, mientras que en vivienda y en otro tipo de referencias, pues tú sí tienes una codificación y una terminología que te permite asignarlas, ¿no? Ya voy un poco rápido para ver si nos da tiempo a hacer alguna pregunta. Ya un poco analizando los resultados de esta asignación, estamos muy contentos con ello. El porcentaje de asignación de referencias catastrales validadas a ubicaciones técnicas está en el 99,2%. Prácticamente en todas las ubicaciones técnicas hemos conseguido asignarle una referencia catastral. A nivel si la miramos desde el punto de vista de la referencia catastral, sí es verdad que solamente el 74,5% le hemos asignado una ubicación técnica, pero como hemos comentado, eso fundamentalmente es porque incluimos todo lo que son aparcamientos, almacenes, urbanización. Excluyendo todo esto, el porcentaje es de un 90,8%. De ahí todavía tenemos ahí casi un 10% de referencias catastrales que tenemos que encontrar, y a la que no le hemos encontrado ubicación técnica, que forma parte, digamos, de esos trabajos auxiliares posteriores de revisión que tendremos que hacer.
Y desglosando un poco este 90,8, que para nosotros es la referencia, porque para mí un aparcamiento, un almacén, una urbanización no me resulta interesante. En vivienda tenemos un 94% de porcentaje de asignación. Y en oficinas comerciales y ocio y hostelería no llegamos ni siquiera al 50%, por esa dificultad que hemos encontrado a la hora de asignar de forma clara y sin errores una referencia catastral a una de nuestras ubicaciones técnicas. Eso como resultado de asignación. Estamos muy contentos con el resultado del piloto en cuanto a estos números. Adicionalmente, si nos acordamos del resto de objetivos, nos ha sorprendido que hemos detectado un 26 ubicaciones técnicas en situación de fraude, a pesar de las tareas que hace GIASA en la detección de fraude, que es un 0,6%. Estando en el campo con la gente, te das cuenta que muchas veces la gente se sorprende de ver a alguien de GIASA en su cuadro de contadores, tocando sus contadores cuando no lo tenían previsto y salen, y bueno, ¿y qué pasa? Normalmente lo que salen son estos que tienen fraude. ¿Qué es lo que todavía no es una conclusión real, pero qué es lo que pensamos, sinceramente? Pues que nosotros pensamos que hay profesionales del fraude que se conocen la ruta de los lectores, que saben que cuando va a los 4 o 5 días los que va a pasar el lector, quitan su latiguillo, quitan su imán y nosotros, como hemos ido a destiempo, pues lo hemos pillado. Así que, digamos, no era el objetivo original, pero hemos encontrado un corolario importante. Hemos tomado más de 8.500 fotografías para el inventario de la UTE, al menos una de lo que es el puente contador para ver su estado y otra de la situación de lo que es la hornacina o la batería dentro de lo que es el edificio, dentro de lo que es el lindero. Hemos hecho esa georreferenciación de precisión de la ubicación en base a jalonamiento con la referencia de los lindes de las parcelas y después hemos hecho un chequeo de comprobación de que era correcto, ¿no? Un pequeño chequeo. Hemos hecho la determinación de su ubicación, que no la teníamos. No sabíamos si un contador estaba en una hornacina, si estaba en un rellano, si dentro de lo que es una batería, pues no teníamos identificado cuál era la fila y la columna. Bueno, pues toda esa información ya la tenemos para incorporarla a nuestra base de datos. Y además, por último, hemos encontrado 156 incidencias, que también la hemos tenido en cuenta, como hemos encontrado derivaciones después de contador, que ya sabéis que no es fraude, avería del puente, en algunos casos contadores no accesibles que sistemáticamente pues han tenido lectura estimada y aunque lo teníamos evidenciado, han vuelto a salir para que tomemos algún tipo de acción, puentes no reglamentarios, en fin, una serie de incidencias que sirven para atacarlas, ¿no? Eso con respecto, digamos, un poco a los objetivos y en cuanto a los resultados. Otra cosa también importante analizar es el ratio de rendimiento, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, está muy bonito, pero esto realmente, ¿qué se tarda? ¿Qué es lo que hacemos? Pues el rendimiento que nosotros estimamos en el diseño de la metodología, ese diseño teórico que hicimos al principio, pensamos que íbamos a revisar 65 ubicaciones por jornada. Bueno, vosotros sabéis que la jornada es una cosa muy flexible. En principio son 8 horas, después realmente son 7 y cada hora tienes que quitarle la media hora y las horas no son de 60 minutos, sino de 50, ¿no? Entonces, con todo esto, pensamos que íbamos hasta tener 65 revisiones. Y el rendimiento real, teniendo en cuenta las 2 primeras semanas de formación, porque las 2 primeras semanas de toma de datos del campo, aparte de la del preparativo, yo las considero como formación porque es cuando se empiezan a ver todas las casuísticas, cuando hay que pararse más con los inspectores, cuando hay que definir ya con detalle qué es lo que se hace en cada caso y qué es lo que no se hace en cada caso. Incluso teniendo en cuenta estas 2 semanas, el rendimiento son casi 80 ubicaciones por jornada. Un ratio bastante, yo creo que a lo largo de 54 semanas, 4.400 ubicaciones técnicas, yo creo que es bastante significativo. De hecho, el 50% han sido unifamiliares y el 50% corresponden a batería de contadores en edificios, ¿no? Que viene a ser un poco bueno, contador de edificios, hornacina, cascos antiguos que tienen mucho los municipios de GIASA. Por eso elegimos al Jaraque, bastante representativo. Desde el punto de vista de la evaluación de la metodología, pues la verdad es que, voy a empezar por la parte negativa, ¿no? El proceso de preasignación que he contado al principio tiene una baja efectividad. ¿Por qué? Porque a nivel de referencia catastral no hemos llegado al 30% de asignación correcta
del geoproceso propuesto con respecto a la real. A nivel de bien inmueble, estamos hablando de ese 50% aproximadamente de parcelas que no tienen división horizontal, que corresponden a un único bien inmueble. A nivel de parcela catastral, sí, tenemos un 80% que hemos asignado a la parcela, con lo cual el operador ya tenía una idea aparte de su posicionamiento, de que esa era la parcela que tenía que revisar y que entrar y ya ir asignando finca a finca la referencia. Lógicamente tenía 14 dígitos y tenía que asignarle a los 20, ¿no?, del bien inmueble específico. Claro, no nos podemos quedar así, hemos analizado qué ha pasado con este 30% y nos hemos dado cuenta que casi el 50% de las erróneas, de las preasignaciones erróneas, se le ha asignado a la finca de al lado o como mucho a las dos de al lado, pero no mucho más. Entonces, yo creo que la conclusión es bastante evidente, ¿no? Tenemos que revisar ese geoproceso, no es válido, pero no tal como lo hemos hecho ahora, y eso forma parte de una de las conclusiones, ¿no? También yo creo que a nivel de evaluación de la metodología estamos muy contentos con haber decidido no utilizar el GPS con precisión submétrica. Generaba muchísimos problemas, lo vimos a lo largo de la preparación de los trabajos de campo. Había que estar mucho tiempo esperando la corrección del satélite diferencial, muchas veces no llegaba, era inviable. A nivel operativo es inviable utilizar este tipo de equipos. Y además después la comprobación que hemos hecho posteriori con una parte de ellos, hemos visto que la precisión sigue siendo igual de submétrica. En una parcela que tiene 5 metros, hacéis ya la idea, ¿no? Y también el último punto de evaluación de la tecnología que es importante es, estamos muy contentos con el uso de Collector. Con la tablet de 8 pulgadas, tiene unas características especiales que le da mucha facilidad. Permite que el inspector vaya al grano y que sepa con cuatro pulsaciones, lo que estaban comentando. Esto no puede tener muchos botones, tiene que ser 4 cosas que vaya al grano y que esté bien direccionado. Y la verdad es que los inspectores se han adaptado inmediatamente y la productividad es bastante alta. Nosotros hemos utilizado, como os he comentado, ya se está en fase todavía de cambio y entonces hemos utilizado, no hemos podido utilizar un sistema corporativo al uso como muchos de vosotros tendréis, y hemos utilizado un mini sistema con ArcGIS Online, con un ArcGIS for Desktop para todo lo que es el análisis de postproceso y Collector para trabajo de campo. Tengo que deciros que nada más que con esto, para este tipo de proyectos no hace falta más. Que no me escuche Antonio, pero es suficientemente potente para nuestro objetivo la herramienta de ArcGIS Online, con la capacidad que tenemos de selección, de revisión, de selección, es más que suficiente. Y Collector, por supuesto, ¿no? Rápidamente voy a enseñar alguna pantalla. Bueno, tenemos 2 webmaps fundamentales, uno que es específico para trabajo de campo, en el que los operadores solo pueden acceder a la información que desde los administradores decimos que pueden acceder, que se prepara semanalmente, y cada semana pues se le da un nuevo área de trabajo y se descarga la información. Bueno, la información se sincroniza diariamente, trabajamos en offline y toda la semana se le hace el cambio de las entidades que tienen que revisar. Y por otro lado tenemos un webmap de administración, que ellos no tienen acceso, solo tenemos acceso nosotros, que sí tenemos acceso a la totalidad, y eso trabaja en online. Bueno, estas son pantallas, ahí tenemos parte del callejero, con la ubicación, en verde podemos ver las ubicaciones técnicas que ya están verificadas, en gris las que están pendientes de ejecución. Si entramos a nivel de detalle, ahí tenemos las parcelas, ahí vemos la georreferenciación, todavía no la hemos tocado, la UT, que nosotros definimos la UT por el código de contador, que es lo que a mí me dice que una ubicación técnica es esa, es mi número de contador. Y su posición dentro de lo que es la referencia catastral y las que tiene auxiliares. A partir de ahí, pues lógicamente, estos son los detalles, nada más que de consulta. Ahí podemos ver el número de contador, la referencia catastral propuesta, como es unifamiliar, pues tiene los 20 dígitos y toda la información en blanco. Ahí tenemos también la información que pasamos de las referencias catastrales. Esta ya es la pantalla de toma de datos del operario, en el que si la referencia catastral propuesta es correcta, no tiene que rellenar la validada, solo tiene que decir validado sí. Tiene una matriz de detección de fraudes con los motivos de fraude,
información de llave de registro, si la llave de registro existe, si no existe, si está accesible. La situación, si está en rellano, si está en la hornacina, si está en una batería, cuál es el grupo, la fila, columna, incidencias que podamos encontrar, y prácticamente en muy poco tiempo, habéis visto con esa productividad, en 5 minutos una ubicación técnica está lista. Desde el punto de vista de ArcGIS Online, pues esta es la pantalla de administración con todo el entorno. Nosotros utilizamos, digamos, la información que le llega al equipo del campo en base a un estado de revisión. Tenemos ubicaciones técnicas que no están programadas, que ni siquiera han ido nunca a campo, las que están ya en el campo, las que están finalizadas del equipo de campo y por tanto no hemos descargado ya y están ya en ArcGIS Online, aquellas pendientes de validar, porque el operador de desktop todavía no la ha validado. Cuando yo la he validado y si necesitamos una reprogramación en campo, la hemos diferenciado de la que es de campo. Si no, pues ya, digamos, eso va a requerir un equipo específico de inspectores más cualificados. Y si detectamos alguna nueva, como hemos comentado antes, pues la nueva. Bueno, ya estas son pantallas que vosotros conocéis. Y ya sobre la hora, las conclusiones y el cierre. Hemos superado las expectativas de asignación de referencia, un 99% nos parece, no lo esperábamos, sinceramente. Hemos cubierto los objetivos de la toma de datos de las ubicaciones técnicas, todos nuestros reportajes fotográficos, hemos evidenciado incidencias, hemos detectado fraude, incluso por encima también de lo que nosotros esperábamos, y hemos actualizado todas las ubicaciones de las que no teníamos contrato. Sí teníamos la información, pero queríamos contrastarla, sobre todo por una cosa importante, y es que, por lo menos en nuestro caso y en el caso de muchas otras empresas de agua, nosotros cobramos la tasa de RSU. Claro, la tasa de RSU es de obligado pago para todos los inmuebles, tengan o no tengan contrato, pero claro, ahora mismo solo se le está cobrando a los que tienen contrato. Entonces, de esta forma, nosotros sí podríamos establecer un mecanismo para establecer una facturación, por supuesto que depende de las ordenanzas fiscales, para poder cobrarle las tasas en un contrato específico de basura, porque ya tenemos la referencia catastral asignada. Ya no es un contrato con un titular, sino una referencia catastrada, que ahora mismo no tenemos ni siquiera la capacidad de facturar. Este sería uno de los corolarios de usos, más otros, que de hecho con Manolo ya lo he hablado alguna vez, él utiliza las referencias catastrales con fotografía aérea para la evaluación de los jardines, metros cuadrados, tasa de riego, en fin, eso Manolo sabe mucho más que yo. Y concluyendo respecto a la metodología, estamos muy contentos con la plataforma tecnológica basada en Collector, estamos muy contentos, funciona muy bien, muy práctico, muy operativo, mucho rendimiento. Tenemos una ratio de productividad también muy buena, mejores que las que teníamos teóricamente, lo cual nos permite, dentro de un análisis de costes de su implantación a todo GIASA, nos permite a un coste razonable, que con todos estos corolarios incluso podríamos hacerlo a coste final cero. Y lo que sí es verdad es que necesitamos revisar, para decirlo todo, el proceso de referenciación de UTE, en el que nosotros no podemos tener en cuenta como tal el eje del callejero. Tenemos que hacer un preproceso previo de lo que son los ejes de las calles para poder hacer una asignación dentro de la longitud, no de la longitud completa de la vía, sino de los tramos que realmente tenemos parcelas, ¿no? Y estamos en ello mejorando ese proceso para la siguiente fase, que es la puesta en productivo de este proyecto piloto. Quedo a vuestra disposición, aunque me he pasado 3 minutos, lo siento, pero quedo a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿No? Pues nada, con esto hemos terminado. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias.